Bueno, y tal y como habíamos anunciado antes de irnos al corte comercial, estamos en nuestro segmento de Hablemos de Pensiones con AFP Crecer. Este segmento, bueno, esta es la primera entrega de este año 2024 y tenemos con nosotros a Yanna de Olio, con quien vamos a estar respondiendo todas estas preguntas y todas estas inquietudes que la gente tiene sobre precisamente el sistema de pensiones. Yanna, bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes. Así es, continuamos este año con nuestro segmento Hablemos de Pensiones para justamente llevar todas estas informaciones sobre el sistema dominicano de seguridad social, claro, en su componente previsional, que es la parte que tiene que ver con pensión de vejez, pensión por discapacidad y pensiones de sobrevivencia. Y en ese orden vamos a hablar hoy precisamente de los beneficiarios. ¿Quiénes serían los beneficiarios de este sistema de pensiones? Ustedes saben que nuestra Ley de Seguridad Social establece 3 regímenes de financiamiento, es decir, eso es cómo va a ingresar el dominicano o el extranjero residente legal al sistema. Entonces, dentro del régimen contributivo, que es el caso de personas que trabajan, una relación de dependencia, donde se les cuenta un porcentaje al trabajador, la empresa hace su aporte como empleador, entonces ahí el afiliado o el trabajador sería beneficiario del sistema de pensiones, de este seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, pero también va a tener como beneficiarios a sus familiares. Esta es la parte también que debemos aclarar ya dentro de lo que serían las pensiones de sobrevivencia. Excelente. ¿Quiénes serían los beneficiarios, por ejemplo, que menciona la ley en el caso de sobrevivencia? Estaría la pareja, sea matrimonio o sea unión libre. Okay. Estarían los hijos hasta 21 años de edad si son estudiantes. Y si el hijo tiene alguna condición de salud, si es una persona con discapacidad, entonces de manera permanente. Eso entrarían también como beneficiarios. Es decir, que los familiares también serían beneficiarios de este sistema de pensiones. En adición al trabajador, que en su calidad de trabajador cotizante, de afiliado, entonces recibe los demás beneficios que tienen que ver con la pensión de vejez, cesantía por edad avanzada, pensión de discapacidad también si tiene alguna enfermedad o sufre algún accidente, también entonces tendría la pensión de discapacidad. Es un modelo, perdón, Rafael, es un modelo que obviamente no es voluntario. Es obligatorio. Es un modelo que es obligatorio, que la ley lo establece así. Toda persona que está inscrito en la Tesorería de la Seguridad Social, exacto, ¿verdad? Todo trabajador debe inscribirse en la Tesorería de la Seguridad Social. Exactamente. Su empresa debe inscribir en la Tesorería de la Seguridad Social. Y qué bueno que tenemos esta ley ya desde el año 2001, porque antes, si ustedes me preguntan, ¿qué teníamos? Y eso es siempre bueno resaltarlo, que no había ninguna garantía, no había ningún sistema de protección para los trabajadores, solamente contaban con una ley de pensión a los trabajadores del Estado, que es la ley 379, y ustedes recuerdan el IDCS, la Caja del Seguro, el IDCS, tenía la ley 1896, para trabajadores del sector privado, pero solo los que ganaban hasta un tope. O sea, los que ganaban hasta 4,000 pesos, no incluía a los familiares, entonces todo el resto de los trabajadores no tenían una protección. Por eso es bueno que se pudiera lograr contar con una ley de seguridad social en el año 2001, que ha ido avanzando este claro, sistema, tanto en su componente de pensiones, que es el que siempre vamos a conversar, como también la parte de salud, también la parte de riesgos laborales, porque tiene estos 3 seguros. O sea, que el trabajador cuente con una garantía, que sea obligatorio, que si la empresa no pagan, bueno, ya hay incluso sentencias condenatorias para empresas que se retrasan. Hubo un caso, por ejemplo, de una empresa que no pagó y el trabajador tuvo un accidente, y se fue de trabajo. Y luego la sentencia abarcó todo lo que la Seguridad Social hubiese otorgado por pensión de riesgo laboral, ese trabajador lo tuvo que pagar esa empresa. Entonces las empresas tienen que estar al día y tienen que estar inscritas porque es obligatorio. Entonces que ya el trabajador pueda tener esta garantía que no se tenía. ¿Qué pasaba antes? O sea, eso es de verdad que muy, muy importante este logro, que era hoy un derecho fundamental de la seguridad social, un derecho que está consagrado en nuestra Constitución y ya era mandatorio que República Dominicana tuviera su sistema de seguridad social. Quizás ampliando la respuesta que das de manera magistral, decir que ocurre con la parte de
de los extranjeros y qué ocurre Sí, también claro. con la parte de residentes legalmente en el país. Sí, también los extranjeros que tengan alguno de estos documentos, sea visa de trabajo, pasaporte o ya su residencia temporal, o sea, el pasaporte ya con la visa de trabajo, la residencia temporal o el carnet que expide la Dirección de Migración. Entonces, estas personas pueden registrarse también en la tesorería. Que son muchos en República Dominicana. Sí, La gente sí, cree sí. que mucha Ahora, si gente. no es residente legal, entonces no se puede registrar dentro de la Seguridad Social. ¿Qué se hace? Sí se registra dentro de la tesorería para fines de impuestos, pero no para la Seguridad Social. No puede cotizar si no tiene estos documentos que mencionamos, Ay, Gabelo. que están a través de una resolución también de las entidades del sistema. Debe tener su visa con la visa NM1, que es la visa de trabajo, su pasaporte con visa o ya su residencia temporal, Claro. que puede ser tanto por laboral o otro tipo de residencia, pero su carnet ya de residente temporal, obviamente también la residencia permanente. Claro. Y con esto entonces la empresa puede afiliarlo a la Seguridad Social, puede registrarlo en la tesorería y ya ese extranjero va a tener los mismos beneficios que un dominicano, lo mismo. Se va a tener sus 3 seguros: seguro de discapacidad y sobrevivencia, que es la parte de pensiones, la parte de salud y seguro de riesgos laborales también. Y muy importante también para los trabajadores esa parte de riesgos laborales. O sea que... Y entonces, volviendo al tema de los beneficiarios, como les indicaba, no solamente el trabajador cotizante como tal es beneficiario de todas estas prestaciones que da la Seguridad Social, sino que también sus familiares, en caso de fallecimiento, entonces van a tener el beneficio de la pensión de sobrevivencia o también tendrían la devolución de lo que ha ahorrado ese afiliado en su cuenta de capitalización individual. Se le hace una devolución a los herederos legales, ya conforme a lo que es la normativa también del derecho común y también los lineamientos que da la propia Ley de Seguridad Social de cómo van a ser los porcentajes para los hijos, la esposa y se hace, o la pareja, y se hace entonces una devolución. Cualquiera de las dos cosas que se elija, ¿verdad? Depende, por ejemplo, depende de- van a calificar para pensión. Sí. Se haría una pensión de sobrevivencia en caso de que el trabajador al momento del fallecimiento esté elaborando y la empresa esté al día también. Entonces ahí volvemos al caso que decíamos, si no estaba al día, la empresa es responsable. Eso lo dice claro la Ley de Seguridad Social, que sería responsable por todos los daños, o sea, los daños y perjuicios y las prestaciones que dejó de recibir esos familiares por la empresa no estar al día. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, si la empresa no está al día, se podría asumir que puede venir una devolución de los fondos. exactamente, en este Porque el caso dinero, aplica. pero es importante establecer esto, que no es que porque la empresa no esté al día los fondos se perdieron. No, claro. La cuenta está ahí y es personal. Sí, en este caso, si el afiliado, por ejemplo, en el momento del fallecimiento, la empresa donde labora no estaba al día, entonces en este caso lo que procede es una devolución a herederos legales. Pero ese fondo se va a devolver a los familiares. Claro. De hecho, siempre insistimos con este tema de que la persona consulten si su familiar fallecido, en qué AFP se encontraba, que puedan iniciar el proceso. Incluso se ha aumentado el plazo también para solicitud, que comenzó con 3 años, luego pasó a 5, luego a 7 años y desde el año pasado hay un plazo de 10 años. Es decir, que si, por eso decimos, revisen que todavía están a tiempo. Por ejemplo, si una persona tiene un familiar que falleció hace 7, 8 años, Sí. puede todavía solicitar la pensión de sobrevivencia. Si en el momento del fallecimiento esa empresa estaba al día y estaba el afiliado con la protección del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, porque se extendió el plazo. ¿Qué pasó si fue fuera del plazo? Si, por ejemplo, alguien que nos está escuchando dice, bueno, pero ya falleció hace más de 10 años. Sí. Entonces, todavía y siempre va a poder solicitar la devolución. Buenísimo. O sea que eso es, siempre lo resaltamos, eso está ahí, pueden ir a solicitar, primero confirmar en qué FP se encontraban y luego entonces hacer el proceso de solicitud de la devolución, que ese dinero está ahí, incluso sigue creciendo porque se sigue haciendo el trabajo que es el objeto de la AFP. ¿Dónde uno puede investigar en qué AFP estaba afiliada la persona que falleció? Sí, claro, pueden ingresar a la página de la Superintendencia de Pensiones con el número de cédula de la persona y ahí ven en qué AFP se encontraba. Excelente. ¿Cuál sería el rol de la Dirección General de Información y Defensa de Afiliados, la DIDA? Sí, la DIDA es una entidad creada también por la Ley de Seguridad Social que tiene la función de informar a los afiliados sobre todo lo que son los derechos y deberes y los procedimientos para los beneficios dentro de lo que es la seguridad social.
La SIPEN, entonces, la Superintendencia de Pensiones, que tiene la facultad de la supervisión del sistema. Vamos a ver, tenemos llamadas sobre el tema. Buenas. Hello. Sí, una pregunta sobre el tema, Sí. Una sugerencia. La explicación que daban jóvenes ahí suena bonito, Ajá. pero papá murió hace 6 o 7 años Sí. y el montón de papeles que hay que buscar para reclamar ese dinero asombra, da miedo. Ok. ¿Y qué usted sugiere? ¿Qué usted sugiere? Que no le pidan nada y que eso se lo puedan entregar a una persona que no sea usted. La pregunta es que ¿cuándo van a reducir las trabas? Vamos a hablar los sobre eso. estorbos? Excelente su pregunta Los y gracias. estorbos Mire. para reclamar esa herencia. Claro que sí. Pero mira, Lo escucho por la radio. Gracias. gracias por tu llamada. Hay Lo que ver a lo que llama trabas, ¿no? No, Mira, vamos a hablar un poco sobre eso. Y La, qué la primera, bueno. Lo primero que te quiero decir antes que Yanda te explique es, a veces uno entiende que le piden muchos documentos, pero la ventaja es que cuando te piden todos esos documentos están garantizando que quien lo va a recibir es a quien le corresponde. Exacto. Y que cualquier persona que sea un vivo no vaya y busque el dinero con un documento a lo mejor conseguido fraudulentamente. Sí. Te tiene que pedir, la AFP La AFP tiene que verificar que tú eres el heredero legal a quien le van a entregar ese dinero. Sí, realmente la documentación que se exige es justamente para garantizar y salvaguardar que se esté entregando a quien corresponde. Y no es una documentación propia de las AFP ni de la Seguridad Social, es de derecho común. O sea, si usted va al banco, también le piden todos esos documentos. ¿Qué ventaja tenemos? Y justamente lo que usted hablaba de flexibilizar un poco, se flexibilizó con algo muy importante y que a los afiliados le ocasionaba muchos obstáculos, y es el tema de los impuestos sucesorales. Okay. Ahora, para usted ir a solicitar, sea su pensión o su devolución a la AFP, no hay que llevarlo de DGI. Ojo, lo tiene que hacer para otros temas sucesorales, pero Claro. para fines de nosotros ya no es un requisito. Eso se eliminó. También nosotros en AFP Crecer tenemos a disposición de nuestros beneficiarios unas oficinas de abogados que le asisten de manera gratuita también para los documentos notariales que se tengan que hacer para este proceso de sobrevivencia. Entonces ahí los beneficiarios que su fallecido, su familiar fallecido estaba en AFP Crecer, pueden ir allá y se le indican a cuáles oficinas pueden ir, y eso es gratis. Es un beneficio gratuito también, pero ¿Qué tipo de documentos se le pudieran pedir Mire, a lo que una persona, un familiar de alguien que falleció, como en el caso de él, que es sí, su papá? claro, hay que pedir el acta de nacimiento, que realmente certifique la afiliación, Claro. el acta de función, las copias de la cédula y la determinación de herederos, que en caso de FP Crecer, eso corre por nuestros abogados externos como un beneficio adicional. Esos serían los documentos. Un acta de matrimonio en el caso de que... Sí, de bueno, que si tuviera haya pareja, el estado- acta de tuviera matrimonio, pareja. pero por ejemplo el caso de los hijos, eso es lo que tendrían que llevar, y es para confirmar que sí, que le estamos entregando a la persona que corresponde. Esos serían los documentos, es básicamente lo que certifique la relación de familiaridad, el parentesco con el afiliado para poder entregar. Imagínate, yo te voy a poner un ejemplo y a nuestro oyente que me entienda. Imagínate una persona que se llame Juan Pérez Martínez. ¿Cuántos Pérez no hay en este país? ¿Y Martínez? ¿Cuántos Martínez no hay en este país? Entonces de repente aparece un gracioso que conoce quizá las intríngulis de una ley un poco débil y va y presenta un documento con un acta de nacimiento que dice yo soy el hijo de ese señor De Juan apellido Pérez. Pérez, y van y le entregan los cuartos. Entonces cuando van los familiares verdaderos, Verdadero, dicen, no, pero ya exacto. nosotros entregamos ese dinero. Entonces, No es la una institución- responsabilidad realmente. Claro. Y por eso es que procuramos, Sí. si bien que los afiliados puedan tener un proceso ágil, o sea, las revisiones se hacen en tiempo lo más rápido que se pueda para verificar todo y garantizar esa agilidad, pero hay que también garantizar que se está haciendo el pago a los familiares Claro. y a las personas que corresponden. Totalmente. 809-384-8930. Vamos Claro. con opiniones de nuestro Mira, público. dice aquí Alejandro Montero, y él plantea algo que no tiene sentido desde mi punto de vista, y vamos a ver la opinión de Yana. Dice, ¿por qué no le exigen la documentación de los familiares más cercanos al momento de la inscripción? Es que el momento de la inscripción no es relevante. El momento relevante es el momento del fallecimiento de la persona.
Sí, lo que pasa es que Porque también tú puedes sería estar casado eso te al iba a momento decir. de inscribirte y no o tienes te hijos. pueden hacer un hijo, Tú- exactamente. Tú no tienes hijos y estás casado o eres soltero al momento de inscribirte. Por Después te ejemplo- casas, tienes 2 hijos y 10 años después te divorcias. Entonces el Exacto. momento en el que tú falleces es el momento que importa para el proceso de Sí, quiénes sería- son así los es. herederos legales. Sí, así es. Es por eso, porque esa sería la fecha del siniestro, cuando pasó el fallecimiento. Y es como tú dices, la situación de la persona puede cambiar y son beneficios a largo plazo. Entonces, por eso, por ejemplo, en salud sí, tú puedes registrar tus familiares porque son inmediatos. ¿Entiendes? Pero en Exactamente. este caso es en ese momento. Y sería por eso la razón, y vuelvo y les digo, son documentos del derecho común de sucesiones. Entonces, Tampoco no es lo- un documento exclusivo no, para de la FP FP, no, crecer. no es así. No. No, ni de ninguna de las AFP, no es un documento exclusivo del sistema. Son documentos del derecho común para las reglas sucesorales que, Y mira- por ejemplo, si van al banco, y si van al banco tienen que llevarlo de DGI. Y en el caso de nosotros ya no hay que llevarlo, como Miren, con fines Tú de sabes que justo eso. Hay una costumbre, Yana, y es muy lamentable. El dominicano no le gusta hacer trámites y le gusta dejar las cosas a la buena de Dios. La gente se separa y no se divorcia. Sí, eso pasa. Entonces La imagínate gente se el caso. muere, la gente se muere, no hace una determinación de heredero y 25 años después esa vivienda está a nombre de ese señor Exacto. y de esa señora que ya tienen 10 que fallecieron. Imagínate el caso, por ejemplo, de una persona que está casado, se separa y no hace el proceso de divorcio, pero luego está en unión libre. Y te llegue la unión libre y te llegue el acto de matrimonio. ¿Qué sucede en ese momento? Ay, ¿Entiendes? ay, Entonces, ay, por eso que hay que concluir con los trámites, como tú señalas. Claro. Hay otra pregunta por aquí, rápidamente. Sí, Sí. sí. Ah, bueno. Pues vamos a hombre comercial y regresamos con Yana para responder un par de preguntas y también, ¿cómo fue? Yo tengo 1 millón y se lo voy a dejar a mi hermano. Le tengo la mala noticia de que usted no puede decidir a quién se lo va a dejar, pero se lo vamos a responder cuando regresemos.